Continuamos en Expreso Matutino. Ayer, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2025, un presupuesto de mucho dinero, mucho dinero. Cuando se habla de un billón, eso es mucho dinero, 681.728 millones con algunos otros pesitos. Yo no sé si usted sabe contar hasta ahí o si ha visto ese dinero junto, por lo menos en imágenes, pero es mucho dinero. Para hablar de ese y otros temas, tenemos con nosotros a Enoé Domínguez, colaborador, parte de este equipo de El Expreso Matutino, abogado, experto en finanzas y asesor en economía. Enoé, ¿qué te parece a ti ese monto de presupuesto cuando hace algunos años atrás apenas se hablaba de miles de millones de pesos? Exactamente, pero ya hoy tenemos ya varios años que pasamos el umbral del billón de pesos. Eso es mucho dinero. Eso es mucho dinero, pero lo que luego se tendrá que hacer es volver a ajustar ese presupuesto, porque ya sabemos que al no aprobarse la reforma fiscal, esto va a traer esto como consecuencia. Y es bueno que la ciudadanía sepa dos elementos principales de ahí. Lo primero es que más del 20%, si estamos hablando de más de 350.000 millones de pesos que están estipulados en ese presupuesto, vendrán a través de préstamos. Es decir, la fuente de financiamiento que tiene el Estado son dos vías. Tiene los tributos y tiene préstamos. O sea que continuará el Festival de Préstamos en el Congreso Nacional. No diría el Festival de Préstamos en el Congreso Nacional, pero sí para satisfacer las necesidades básicas de servicios públicos. Lógicamente, tú tienes dos vías nada más. Tienes los tributos y tienes la vía de financiar. En este caso, tomar préstamos. Por eso era que nosotros insistimos, en su momento lo planteamos y seguimos insistiendo en que la reforma fiscal sí es necesaria, con lo que no estábamos de acuerdo y lo hemos dicho un fracatán, como dirían en el barrio. Sí. Un fracatán de veces era con el tipo de reforma que se sometió. Lo otro que llama la atención de este presupuesto que acaba de ser aprobado el día de ayer, declarado de urgencia en la Cámara de Diputados, es la paridad que tiene entre el gasto corriente y el gasto de inversión. ¿A qué estamos hablando? Que el gasto de inversión, llámese en construcción de infraestructura, de edificaciones, de puentes, túneles elevados, el monorriel, es bastante baja con relación al gasto corriente. Y el gasto corriente es el gasto de nómina, principalmente. Entonces, el gasto es publicidad. Entonces, ese tipo de paridad entre el gasto corriente y el gasto de inversión de un presupuesto es el que nos debe de llamar la atención. Y repetimos, en ese presupuesto nacional que se aprobó ayer, declarado de urgencia, hay más de 350.000 millones de pesos que tienen que ver solo con préstamos. Y esto tiene un choque, una connotación con la alocución que hizo el presidente de la República el pasado domingo, donde planteó, y desde mi humilde opinión no se le debió decir al presidente o ponerlo a decir lo que se planteó desde dos puntos de vista. Primero, llevar la renta básica per cápita a $15,000, donde al día de hoy estamos hablando que no llega a $11,300. Pero tanto el Fondo Monetario Internacional, el BID y el Banco Mundial han planteado que la economía dominicana en promedio va a crecer entre 4.6 puntos porcentuales y 5%. Entonces, cuando comparamos eso con llevar la renta per cápita a más de $15,000 o a $15,000, que fue lo que dijo el presidente, entonces tú estás hablando de un crecimiento prácticamente de un 34%. Exagerado ese anuncio del presidente, o muy optimista. No, totalmente exagerado. Es decir, no se le debió. El optimismo tiene que estar basado en realidades, con los pies sobre la tierra. Si tu economía, los organismos internacionales y el propio equipo económico del gobierno ha planteado que va a crecer un 5% en el mejor de los escenarios, entonces, ¿cómo tú estás planteando que va a aumentar la renta per cápita en un 33%? ¿De dónde saldrá ese ¿De dinero? dónde saldrá esa gran diferencia? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Y el otro punto que la oposición, que tiene que hacer su trabajo, lógicamente, ha atacado esa locución, es que el presidente dijo que como meta para el 2028, que es cuando él sale del gobierno, está erradicar totalmente la pobreza. ¿Cómo vamos a erradicar totalmente la pobreza si el mismo gobierno está planteando que acaba de tirar con el bono navideño más de 3 millones de tarjetas para darlo en bono? ¿Cuántos ciudadanos dominicanos somos en la República Dominicana? No llegamos a 11 millones. Entonces, cuando tú dices que vas a erradicar la pobreza y tú estás dando aproximadamente 30% en tarjeta a la ciudadanía, entonces tú estás diciendo que aquí, para quien está destinado, realmente hay una pobreza
en aproximadamente el 30% de la población. Pero dice el mismo gobierno que el bono navideño de los 1.500 pesos no está destinado solamente a las personas pobres, sino que también a otras personas que califican para ese bono. Bueno, lo que pasa es que hay una contradicción, porque quienes deben calificar para eso y sobre el cual se fundamenta ese tipo de gasto es para personas de escasos recursos, para personas pobres, para personas que no tienen, en buen dominicano, el sustento de cada día. Se supone. Se supone. Se supone, porque ¿verdad? fíjate cómo el expresidente Leonel Fernández dijo que hasta él apareció ahí, aunque Gloria Reyes salió a explicar que el hecho de que tú salgas en ese listado no significa que tengas, sí, pero se debió previamente. El hacedor de política pública tiene que tener cuidado con el manejo de los recursos del Estado, con el manejo de los recursos públicos, porque cualquier ventanita se puede interpretar de corrupción en su máximo nivel. Sobre todo cuando hablamos recursos públicos destinados a ese sector de la población, que es el sector encarecido, empobrecido, que necesita de cierta asistencia del gobierno, que la gente lo ve como dádiva, ¿verdad? Pero Navidad siempre es Navidad, es tiempo de fiesta, tiempo de celebración, y esa ayudita siempre cae bien. Correcto. El problema es que sea tan amplio el abanico de la población que se beneficie de esos 1.500 pesos. Exactamente, lo que indica que ahí puede haber mansos y cimarrones. Mira, hay otro tema que lo planteamos acá el pasado viernes, que es bastante importante que lo toquemos hoy, que es el tema de una sentencia que emitió el Tribunal Constitucional, es la cuarta sentencia que emite, nuevamente planteando que Proconsumidor no tiene ese régimen sancionador como Proconsumidor constantemente vive planteando. Planteando y haciendo. Planteando y haciendo que eso es bastante delicado. Es bastante delicado porque si tu ley, tu marco, que en este caso es la ley 354-05, que dicho sea de paso, cuando decimos 354-05 porque nació en el 2005, el 1 de enero, es decir, el año próximo va a tener nada más y nada menos que 20 años. Y en esos 20 años, la población dominicana no ha conocido una empresa, un comercio, una entidad de renombre con el tema de la publicidad engañosa. ¿Y por qué quiero tratar esto de la publicidad engañosa? El artículo 8 de dicha ley, la ley 354-05 de Proconsumidor, de protección al consumidor, plantea que toda publicidad que conlleve al consumidor a un error es una publicidad engañosa. Entonces nosotros vemos por ejemplo, si tú buscas los periódicos de hoy de circulación nacional, te observarás que hay una publicidad con una letra bastante grande que hablan hasta de un 50% de descuento. Es más, no, incluso durante la misma promoción del Viernes Negro, se hablaba hasta de 70 y 80%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está Proconsumidor en esos casos? Eso es una publicidad engañosa. ¿Por qué es una publicidad engañosa? Porque el consumidor que no tiene la capacidad de digerir qué hay detrás de todo eso, se presenta en el establecimiento comercial y resulta que hay una falacia chiquitica que dice ciertas restricciones aplican. Pero ese tamaño de esa letra de ciertas restricciones aplican, resulta que es más del 90% de esa publicidad. Y el otro tema está con el famoso cashback de los bancos. Hoy, leyendo la prensa, me topo que hay un 50%. En ese 50% hay un 20% solamente en caja. Pero cuando tú miras, vuelvo y repito, el tamaño de la letra con el 20% en caja, lo otro es un cashback con una tarjeta de crédito específica. ¿Dónde está el problema ahí? El problema ahí está que el artículo 87 específicamente de la ley 354-05 también plantea que las ofertas, dos elementos principales. Primero, tienen que estar en pesos dominicanos, no en dólares ni en ningún otro tipo de moneda. Y segundo, que no puede dicha oferta variar el método de pago. ¿A qué me explico con eso? Tú vas a pagar en esa oferta. No te aceptamos que sea en tarjeta de crédito o con este tipo de tarjeta de crédito. No, si... O si paga con otro producto, no te aplica. O si paga con otro producto, no te aplica. El otro abuso más aberrante de ciertos comercios, principalmente en electrodomésticos. Si el equipo que usted compró en especial tiene algún tipo de perfecto, no te devuelven el dinero. No te devuelven el dinero. Entonces, muchos de esos empleados están diciendo, bueno, porque son la política de la empresa y eso estaba publicado. No, es que la política de ninguna empresa puede estar por encima ni de la ley, ni de la Constitución, ni de una sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, a Proconsumidor, que sí, que reconocemos que está haciendo una labor y aplaudimos el trabajo que está haciendo con el tema de los botellones de agua a la intemperie, tomando sol, también queremos que haga
que tome carta en el asunto, porque realmente esa publicidad engañosa no solo fue en Black Friday, esa publicidad engañosa continúa y va a continuar todo el mes de diciembre. Todo el mes de diciembre y por ahí María se va. Gracias. A la orden. Continuamos en Expreso Matutino.